padres. Este es un espacio brindado para ustedes, para que de alguna manera conozcan algunas orientaciones para poder educar o criar de la mejor manera, digamos como con pautas más sencillas, objetivas, que de alguna forma a los padres de familia les genere más tranquilidad, porque hay muchos padres de familia que llegan a consulta de pronto cansados, estresados, en muchas ocasiones están preguntando, yo le digo las cosas, parece que no me escuchara, parece que estuviera hablando con la pared. Y la iniciativa de la escuela como padres nace con el ánimo, con la obligación que tengo como persona y como profesional de querer brindar estas estrategias a los padres de familia para que de alguna manera esto también repercuta a largo plazo. ¿Sí? Sabemos que, digamos, la personalidad empieza a formarse entre el nacimiento, la gestación como tal, desde el embarazo hasta los 14 años de edad. Entonces es digamos, es una etapa bastante importante, bastante fundamental para en sí como tal la sociedad, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros orientemos a nuestros hijos en esta etapa desde la gestación hasta los primeros 14 años, es como vamos a ver esos adultos del día de mañana. Esta primera conferencia web tiene como nombre ¿qué necesito para tener en cuenta? ¿Qué necesito tener en cuenta para que mi hijo obedezca a la primera? Vamos a revisar la agenda y lo primero, perdón, lo primero que vamos a revisar es qué es lo que realmente podemos esperar de los niños dependiendo de las edades en las que se encuentran, ¿sí? También vamos a revisar qué es lo que debemos esperar en un segundo lugar entre los 6 y los 36 meses, entre los 0 y los 36 meses, que sería desde el nacimiento hasta los 3 primeros años de edad. Entonces no podemos, digamos, esperar en este tiempo, más adelante lo vamos a ver de pronto más a más profundidad, que desde el nacimiento hasta los 3 primeros años el niño obedezca la primera. No sé si, perdón, no sé si de pronto ustedes vieron el video de Facebook y cuando yo les mencionaba hay que revisar las consecuencias con los niños, yo decía, debemos sentarnos con, si nuestro hijo tiene entre los 3 y los 16 años de edad, entonces es importante que nos sentemos y revisemos cuáles van a ser las consecuencias antes de imponerlas, ¿sí? Entonces en ningún momento se mencionó de pronto si tu hijo tiene menos de 3 años, te va a obedecer a la primera porque su cerebro no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, en un tercer momento vamos a ver qué sucede después de los 3 años, cómo podemos hacer para que nos obedezca la primera y voy a dar unas pautas y unas orientaciones. Y en el cuarto lugar vamos a ver la importancia de reforzar al niño cuando se porte bien y la importancia también de mediar entre lo que es el afecto y la autoridad. Entonces, en el video de YouTube estábamos viendo que en muchas ocasiones nos dedicamos solamente a imponer órdenes, a señalarles lo que está mal, y el niño se acostumbra y va creando un autoconcepto de que él siempre se porta mal, ¿sí? Porque en ningún momento le estamos resaltando las capacidades positivas o en ningún momento estamos reforzando lo que hace bien. Entonces quiero presentarme. Mi nombre es Avisaraya Santamaría, yo soy magíster en neuropsicología clínica de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. El énfasis en la maestría fue en trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia y trastornos del neurodesarrollo. En este caso no vamos a hablar de trastornos como tal, sino vamos a hablar, digamos, en un rango de normalidad, en los chicos que se encuentran en un rango de normalidad. Entonces, a veces los papás llegan preocupados a consulta también, pensando de pronto que su hijo tiene algún tipo de trastorno, incluso algunos piensan que tienen un déficit de atención, pero cuando revisamos realmente solamente
es por falta de pautas de crianzas adecuadas, que el niño de pronto o no presta atención o no se queda quieto o, o de alguna manera está teniendo ciertos comportamientos, pero en realidad no es algo neurológico. Si fuera de pronto una conducta neurológica, ya estaríamos hablando como tal de un trastorno del comportamiento, que hay varios tipos de trastornos del comportamiento, pero hoy no vamos a profundizar en esto, espero lo profundicemos más adelante. Entonces, lo primero que debemos comprender es que cuando el niño nace, ¿sí? Apenas tiene un desarrollo de su cerebro de un 25%, ¿sí? Entonces, por eso el niño cuando nace, pues todavía no habla, todavía no camina y todavía no camina y es normal que pues apenas esté realizando ciertas acciones, ¿sí? Entonces, en el nacimiento solamente el cerebro está desarrollado en un 25%, luego al primer año de edad tenemos solamente un desarrollo de un 70% y hasta los 3 años alcanza apenas el 85%. Es decir, el cerebro y todo lo que abarca en sí el cerebro, la médula espinal y demás, es lo que nosotros llamamos como sistema nervioso central. Entonces, conforme va desarrollándose paulatinamente el sistema nervioso central, de alguna forma van adquiriendo ciertas habilidades. Entonces, ya sabemos que hacia el primer año de edad hay un 75% del sistema nervioso, un 70% del sistema nervioso desarrollado, es decir, el niño ya empieza a dar sus primeros pasos, empieza a decir algunas palabras, entonces esto va acorde como tal a su desarrollo. Como les decía anteriormente, no podríamos esperar entonces que en estos primeros 3 años el niño obedezca a la primera porque apenas su cerebro está en proceso de desarrollo y lo está haciendo de manera muy lenta y muy paulatina. Bueno, aquí voy a hacer, digamos, como una anotación. Se había dicho que se iba a hacer la transmisión por YouTube, pero hicimos algunas pruebas, varias, antes de realizar la transmisión y no se pudo. Entonces, por eso lo estamos haciendo por acá, por Zoom. La idea es que luego de que terminemos la transmisión, este video sea subido a YouTube. Entonces, digamos, y vamos entonces a hablar de los 0 meses, que sería desde el nacimiento hasta, hasta el año de edad que podemos esperar acá. Entonces, los niños nacen con una habilidad de aprendizaje y lo hacen por medio de sus sentidos. Entonces, empiezan a aprender por medio de lo que ven, de lo que oyen, de lo que huelen, de lo que prueban, de lo que tocan, ¿sí? Y empiezan a recordar dependiendo de lo que sus sentidos van captando. Entonces, si nosotros estamos viendo que si un bebé, un niño antes del año de edad está llorando, no es porque realmente esté pensando que quiere llorar para llamar la atención o que sí, es obvio pensar que el niño no tiene su cerebro, su sistema nervioso totalmente maduro y si lo está haciendo es porque está actuando por instinto y tenemos nosotros como padres de familia cuidadores empezar a satisfacer esas necesidades básicas del niño. Entonces, es normal que el niño en este momento esté llorando posiblemente porque tiene hambre, posiblemente esté llorando porque su pañal está sucio, porque tiene estreñimiento, porque tiene mucho frío. ¿Sí? Si se me están escapando otras cosas, lo pueden ir escribiendo allí en el chat. Entonces, aquí básicamente, prácticamente nosotros estamos a merced de las necesidades del niño. ¿Sí? El niño actúa simplemente por instinto. Sin embargo, podemos hacer algunas cosas para estimular buenos comportamientos en el niño. ¿Como cuáles? Entonces vamos a dar un ejemplo. Hay algo que se llama neuronas espejos, que son esas neuronas que nos permiten a nosotros sonreír cuando una persona nos está sonriendo. ¿Sí? Entonces, o nos permite actuar de la misma forma en la que la persona de pronto se está dirigiendo hacia nosotros. Entonces, esto se hace de manera automatizada y es una función básica
de las típicas neuronas espejo. Entonces, el bebé ya viene dotada con ellas y en este caso empieza en los primeros meses de edad algo que se llama el balbuceo, y si nosotros quisiéramos de pronto que el niño, reforzarle esto al niño, lo único que tenemos que hacer es un contacto con sus sentidos, ¿sí? Entonces vemos que en estas edades, en estos meses, el niño empieza a tomar, digamos, a llamarle la atención las cosas que de pronto son más exageradas a su vista, o de pronto el tacto que podamos tener con el niño, los sonidos que podamos tener con él, que podamos realizar y que al niño le llamen la atención. Entonces, cada vez que el niño haga una acción, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, sería el balbuceo. Entonces, sonreírle, y de esta forma, cuando nosotros sonreímos, también estamos generando una especie, una segregación de hormonas que permite también sentir, digamos, ese placer a nivel fisiológico del niño, ¿sí? Entonces, quiero sentir eso. Ya llega un momento en el que no es necesario que su mamá esté allí sonriendo para querer seguir balbuceando. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud o algo me está quedando claro, lo pueden ir escribiendo. En un segundo ejemplo, para estos primeros meses, si queremos que el niño de pronto no tenga un comportamiento inadecuado, lo que podemos hacer, recordemos que el niño está aprendiendo por medio de los sentidos siempre. Entonces, lo que podemos hacer en este momento es, el niño, por ejemplo, aquí, como lo muestra en la imagen, el niño está regando su comida, yo debo tener una voz autoritaria y decirle, no, mi amor, eso no se hace. Si ustedes se dan cuenta, en este momento subí un poco el tono de la voz, no grité, pero sí lo subí. El niño identifica por medio del sonido que la voz es diferente, esto le llama su atención y empieza a prestar atención a lo que el papá está haciendo. Entonces tú le retiras el plato y tú, por medio del sonido, de la voz fuerte, de las acciones que haces y verbalizando también, aunque el niño no comprenda qué es lo que tú estás diciendo, va quedando grabado en su memoria, y posteriormente, cuando ya tenga su sistema nervioso central en desarrollo, va a comprender y va a empezar a asociar lo que mi mamá me decía. Listo, entonces continuemos. Íbamos por acá cuando queremos que el bebé, el niño antes del año de edad, digamos, elimine o evite realizar una conducta. Igualmente lo que debemos hacer es mirar que todos sus sentidos de alguna manera estén captando la información que queremos darle a entender. Entonces podemos fruncir el ceño, podemos decirle que no, y de esta manera el niño va comprendiendo, no va a entender a la primera, hay que tenerlo claro, no es porque una sola vez yo le haga así, el chico, el bebé, va a comprender que no debe volver a tirar su plato. Esto debemos repetirlo, debemos ser muy constantes. De hecho, desde el nacimiento hasta los 3 primeros años es una etapa de aprender a obedecer, ¿sí? Si nosotros de alguna manera destinamos el tiempo propicio para educar a nuestro hijo en estos 3 primeros años de vida, en adelante ya será más fácil que el niño obedezca a la primera. Sin embargo, si no se hizo, igual todavía el tiempo no está perdido. Podemos hacer grandes esfuerzos para que el niño pueda obedecer a la primera. Entonces, ya en el primer año de edad, hasta los 3 primeros años, se dice que es la etapa de la rebeldía. Entonces, aquí se dice que es la etapa de la rebeldía porque se niega a seguir órdenes. En realidad, si nosotros vamos a comprender el trasfondo de esto, sabemos que su sistema nervioso central, si recordamos, está en un 75% de desarrollo. El niño empieza a escuchar palabras, pero todavía no le da una connotación real a esas palabras o no le da un sentido a eso que está escuchando. Entonces, en realidad, si tú le dices quédate quieto, el niño no tiene noción de qué es quedarse quieto hasta que tú le enseñes a quedarse quieto. Entonces, decimos que es una etapa de la rebeldía porque también el niño empieza a caminar, empieza a adquirir ese poder de moverse y empieza a querer explorar
digamos, todo lo que tiene alrededor. Entonces quiere coger, quiere tocar, y su cerebro está en la capacidad en ese momento o está demandando en ese momento el hecho de que quiero tocar para ver si es duro, si es blando, quiero ver los colores, me parecen atractivos, quiero escuchar, esto se escucha chévere, quiero oprimirlo para ver qué hacen, ¿sí? Entonces, digamos que su cerebro en estos 3 primeros años está activo para poder aprender sobre el mundo del contexto donde se encuentra. Es importante saber que esto que tenemos acá, esta parte de nuestro cerebro, se llama el lóbulo frontal, y hay algo allí que es el lóbulo frontal regula, se encarga de regular algo que se llama el funcionamiento ejecutivo, que es la capacidad que tenemos nosotros para autorregularnos, para tomar decisiones, algo que se llama control inhibitorio, que es la capacidad para, digamos, si tenemos un impulso, pensarlo 2 veces antes de actuar, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para adaptarnos a diferentes contextos, y resulta que este lóbulo frontal empieza su desarrollo a partir de los 6, 7 años de edad, más o menos a los 6 años de edad. Entonces, digamos que si empieza la regulación del lóbulo frontal, la maduración de este lóbulo frontal, de estas funciones cognitivas, funciones ejecutivas, hacia los 6 años de edad, ¿cómo vamos a exigir de alguna manera que el chico se autorregule apenas teniendo 1, 2 o 3 años de edad? ¿Sí? Entonces, en este momento, el niño lo que está haciendo es aprender por repetición, porque tú le estás repitiendo, eso se llama aprendizaje, esto se llama aprendizaje por condicionamiento clásico. Entonces, ¿qué es el aprendizaje por condicionamiento clásico? Es cuando yo repito en varias ocasiones la función hasta que el niño empiece a asociar mi palabra, quédate quieto, con quedarse quieto, ¿sí? Si yo no lo hago en repetidas ocasiones, el niño no va a sentarse a reflexionar qué quiso decir mi mamá con quedarse quieto, porque su lóbulo frontal todavía no tiene la capacidad de hacer este tipo de reflexión o de análisis, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que quede claro, que en estos 3 primeros años no podemos esperar realmente que el niño haga caso a la primera. Por eso en el video de YouTube quedó claro que cuando nos vamos a sentar a formular consecuencias, lo debemos hacer a partir de los 3 años, 3 años y medio incluso hacia adelante. Entonces, si hay alguna pregunta aquí respecto al aprendizaje por condicionamiento, me indican. Bueno, acá hay una nota, y es que el aprendizaje por condicionamiento clásico empieza a extinguirse o a desaparecer cuando no somos frecuentes, ¿sí? Si un día nosotros ponemos un castigo, si un día nosotros estamos orientando al niño y le decimos con voz alta cuando está en peligro, que eso no se hace, vamos a poner un ejemplo acá. Hay un pocillo muy caliente encima del comedor y pues lo dejaron al borde de tal forma que el niño puede alcanzar este pocillo caliente, ¿sí? Yo estoy a 2 metros, pero mi niño de menos de 3 años está a 1 metro del pocillo caliente. Yo no puedo esperar que desde la distancia, si yo digo, quédate quieto, quieto, está caliente, ¿sí? El niño enseguida se quede quieto, cuando realmente no se le ha reforzado esto y no se le ha enseñado todavía qué es quedarse quieto y qué es realmente que esté caliente, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, cuando yo dé la instrucción, lo que tengo que hacer es correr a retirarle el pocillo, ¿sí? Entonces, las instrucciones en estos 3 primeros años es, doy la instrucción, pero quito la mano del niño o quito el pocillo, ¿sí? Entonces, es errado esperar a que yo en menos de, no a un chico menor de 3 años le diga, pero es que yo le dije que dejaras eso quieto, ¿por qué lo tenías que coger? Cuando el niño en estos momentos está asustado porque tú le estás gritando, pero no tiene idea de lo que tú le estás diciendo, ¿sí? A menos de que ya haya sido una repetición que se haya dado antes y se supone que el niño, yo ya me percaté de que eso ya se lo había enseñado y qué pasó ahora, por qué lo hizo. Sí, ahí ya sería como diferente la situación. Entonces,
digamos que el niño empieza a desaprender lo que ha aprendido, cuando unos días sí llamamos la atención y otros días no, o cuando todo el tiempo estamos llamando la atención. Es decir, hay algo acá que quiero que tengan muy presente y es la voz. La voz siempre debemos estarla regulando, ¿sí? Si yo todo el día, todos los días estoy gritando o estoy hablando fuerte, ¿sí? Y algunos padres dicen, pero es que yo hablo así, ¿qué puedo hacer? Yo le digo a los padres de familia, pues debes aprender, si tú quieres que tu hijo regule su comportamiento, también debes regular el tuyo, ¿sí? Los hijos finalmente nos reflejan mucho a nosotros y debemos aceptar esto y lo debemos aceptar con mucho amor y con mucho cariño, porque de alguna manera lo más bello de tener hijos es mi crecimiento que yo tengo a través de ellos, ¿sí? Entonces, si todo el tiempo estamos alzando la voz, el niño no va a identificar, o sea, su oído se ha adaptado a que su mamá siempre tiene la voz alta o siempre está gritando, y en el momento en el que yo quiera llamarle la atención por algo, el niño no va a diferenciar cuándo mi mamá me está llamando la atención y cuándo realmente me está dando una orden, cuándo me está dando una orden y cuándo realmente no me está dando una orden. ¿Cuáles pueden ser los ejemplos que podemos hacer acá en los 3 primeros años? Entonces, si yo le digo al niño, deja eso quieto, al segundo, al instante, simultáneamente, voy y le quito, voy y lo dejo quieto, o lo quito de ese lugar, ¿sí? O le quito el pocillo como habíamos puesto el ejemplo. Entonces, si vemos que el niño está a punto de coger su juguete para tirárselo a un amiguito, entonces yo debo estar pendiente de retirarle el juguete y enseguida darle la instrucción. Mira, hijo, el juguete es para jugar. Rum, por ejemplo, si es un carrito, le decimos rum, pero no para pegar, ¿sí? Entonces siempre estamos hablando y modulando y actuando lo que estamos diciendo para que el niño vaya haciendo asociaciones. Y si el niño ya tiene la capacidad de expresarse, le podemos ir preguntando, ¿qué te acabé de decir, mi amor? ¿Está bien tirar el juguete o lo cuidamos? Cuidarlo es así. ¿Qué quieres? ¿Cuidarlo o tirarlo? Bueno, a las personas hay que respetarlas, ¿sí? Siempre hay que tratarlas con amor. Entonces, es importante que siempre que vayamos a dar una instrucción en estos 3 primeros años, vayamos educando por medio de la acción también en simultáneo. Hay, otro ejemplo podría ser, recoge eso. Si el chico no lo recoge o salió corriendo porque le llamó más la muñeca o le llamó más el balón, la atención más el balón, entonces yo cojo, retiro el balón, retiro la muñeca y cojo al niño, lo alzo y lo pongo al frente del papel. Por ejemplo, le digo, mi amor, recoge eso. ¿Sí? Puede que el niño no entienda qué es recoger eso. Me puedo tirar, me puedo quitar tal vez una manilla que tengo, la tiro. Aquí acabé de tirar mi manilla, ahora la estoy recogiendo. Recógelo, ¿sí? En estos momentos es importante repetir la instrucción, percatarse de que el niño está atendiendo. Y yo sé que aquí algunos se van a preguntar, bueno, pero si yo no lo dejo coger el balón y me hace una rabieta, ¿qué hago? ¿Sí? Porque es que eso que digo es como que parece de un niño muy juicioso, pero es que los niños hacen rabietas cuando tú le quitas algo que ellos quieren. Entonces, eso se llama baja tolerancia a la frustración y es normal en los chicos menores de 3 años, por lo que ya les explicaba del lóbulo frontal. Y en ese momento lo que debemos hacer es, el chico está en su pataleta, yo me debo percatar de que el niño no se vaya a golpear su cabecita, de que el niño no se esté haciendo daño en el momento de hacer la pataleta y debo ir regulándolo con mi voz, diciéndole, mi amor, cálmate, quédate quieto, ¿sí? Ya te voy a explicar por qué no te dejé coger el balón, pero quédate quieto. Podemos ir susurrando, ya, mi amor, quieto. O si el niño no está pegando y golpeando, podemos cogerlo y abrazarlo. Ya estás más tranquilo, necesito decirte algo. ¿Sí? Quieto. Listo. Voy a explicarte por qué no te... Ya estás tranquilo, bueno, ahora sí podemos hablar. Entonces, esta dinámica de la educación, del amor, de la comprensión, de ponerme en el lugar del niño, de saber que si yo modulo la voz,
que si de alguna manera hago expresiones exageradas, esto va a llamar la atención del niño, sin necesidad de estar gritando con el niño. Entonces a veces decimos, no, pero es que ahora me toca ponerme pues de payaso para educar a mi hijo. No es ponernos de payaso, es ponernos en nuestro rol de padres de familia, ¿sí? Esto es el amor. Cuando nosotros de alguna manera decimos, mi hijo apenas está empezando su desarrollo del sistema nervioso central, sus funciones todavía no están del todo adquiridas, yo soy el adulto, se supone que mi cerebro está al 100%, y si soy mayor de 30 años más, entonces se supone que mi regulación emocional y conductual está al 100%, ¿sí? Entonces, si mi hijo está haciendo pataletas, yo no puedo ponerme a hacer pataletas. ¿Cuál es la pataleta del adulto? Quédese quieto, pero es que es siempre con esa pataleta, siempre gritando. Para mí estas son las pataletas de adulto que de alguna manera no se regularon en esos primeros 14 años de edad, ¿sí? Entonces, hay algo que voy a hacer acá y poner un paréntesis. Cuando un padre de familia me dice, bueno, si mi hijo me hace pataleta, yo le pego una palmada o le pego un correazo. Yo no voy a juzgar nunca a ese padre de familia, ni lo voy a señalar, ni le voy a hacer mala cara, ni le voy a decir que estás haciendo, lo estás haciendo re mal, cambia eso, ¿sí? No, créanme que voy a ver a ese padre de familia con mucho amor y le voy a decir, tú no lo aprendiste a hacer mejor, ¿sí? Antes de los 14 años de edad, a ti te enseñaron que esa era la forma de criar a los hijos. Entonces, gracias por venir acá, gracias por preocuparte por la educación sana y el desarrollo sano de tu hijo, y ahora puedes trascender a través de tu hijo también, adquiriendo nuevas pautas de crianza de forma respetuosa, ¿sí? No, pero que me es difícil, yo soy impulsiva. Tranquilo, nadie cambia de la noche a la mañana, y así como a tu hijo hay que repetirle la instrucción, a nosotros incluso de adultos tenemos que volver a leer ciertos conceptos, ciertas cosas, para que de alguna manera esa información quede en nuestra memoria, ¿sí? Aquí es importante algo, y es no solamente hablar con autoridad, sino tener presentes estos valores: la firmeza, la tranquilidad, la naturalidad, la intuición, la conciencia, el amor. Y acá pongo una imagen, y si ustedes pueden ver, no son niños, sino que son adultos. Y resulta que cuando nosotros empezamos de adultos a evocar esos recuerdos de cómo me criaron a mí en mi infancia y en mi adolescencia, si fueron firmes conmigo, es decir, si me pusieron límites, si me hablaron con tranquilidad, con naturalidad, si mi papá intuyó, mi mamá intuyó que yo me sentía mal, si hubo conciencia de mi papá de que hizo de pronto en algún momento mal las cosas y se acercó y se disculpó y no lo volvió a hacer, porque una cosa es que se disculpen pero vuelve y me peguen, ¿sí? Y hubo amor en sí. Entonces, cuando yo recuerdo esto, aunque yo esté lejos, digamos, puedo estar en otro país, voy a tener siempre cerca a mi familia, a mis papás, ¿sí? Y puede que, aunque si esto no se presentó realmente así, sino que se presentó todos los antivalores o toda la parte antónima de esto, entonces, aunque esté yo cerca a mi papá o aunque esté viviendo en casa de mis papás, lo siento distante, ¿sí? Entonces, y siendo adultos, de pronto decimos, pero ya adultos, entonces uno lo que hace es dejar eso atrás, como que ya no le da importancia, pero no. Les voy a confesar algo, y tal vez lo sepan, ¿sí? Pero muchas de las situaciones personales que nosotros tenemos es porque no hemos dejado atrás muchas de las cosas, de cómo nos criaron en nuestra infancia y nuestra adolescencia, ¿sí? Si fuera tan fácil superarlo, si fuera tan fácil como soltar todo eso, no hubiese tanta condición en salud mental como lo hay hoy en día. Entonces, hay padres de familia que se alardean de haber pasado por situaciones de estrés emocional bastante significativas en su infancia y dicen que están bien, pero tú los ves en el momento en el que de pronto tienen que hacer la fila y alguien se les metió adelante, como se alteran, casi que a pegarle a la persona o a insultarla, y eso que están bien. ¿Sí?
Entonces, son esos pequeños detalles que como no sabemos, no conocemos cómo funciona la psique humana, no hacemos la relación de una cosa con la otra, ¿sí? Ellos piensan que estar bien, de alguna manera, es ir a trabajar, llevar el sustento y dormirme y levantarme todos los días, ¿sí? Entonces, bueno, ya tendremos otro momento para hablar de eso. Aquí hago esta connotación y es, espérame un momentico que casi no puedo ver bien. Ya. Al principio se quejarán y harán berrinche, esto es normal, con el tiempo se darán cuenta que sus palabras tienen poder, ¿sí? Entonces, mira que si tú tienes paciencia, ya cuando tú alces la voz, en estos primeros 3 años de edad, ya el niño entiende que hay que parar, porque ya lo entendió, ya lo comprendió anteriormente cuando tú alzas, quédate quieto, y lo agarraste y lo mantuviste quieto. Entonces el niño ya asoció que quedarse quieto y que cuando mi mamá alza la voz es quedarme parado en un solo lugar. O hay que respetar, ¿sí? Entonces cuando yo estoy hablando duro, escucho la palabra respetar y tengo un juguete en la mano, ya entendí que tengo que soltarlo porque si no mi mamá igual va a venir a quitarme, ¿sí? Entonces, importante la constancia siempre allí presente en eso. Entonces, al principio, tranquilos, va a ser normal los berrinches. Lo importante es siempre cuidar que el niño no se esté lesionando, no se esté pegando, no se esté maltratando y en lo posible siempre mantenerlo cerca, abrazarlo hasta que se sienta tranquilo, pero siempre, siempre, siempre también es importante que le quede claro en ese momento por qué se le dio cierta orden. Así vamos educando al niño en los primeros 3 años de edad. Ya hacia los 3 años en adelante, entonces que es en la edad preescolar, sí es importante empezar a imponer o empezar a establecer cuáles van a ser las consecuencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos un día tendiendo la cama con nuestro hijo, entonces no podemos hacerlo literalmente sentándonos en el comedor a decir, mira, estas van a ser tus consecuencias y esto, pero podemos hacerlo de una forma más divertida y cariñosa. Un día, pues, mi hijo de 4 años, estoy dando ejemplos, un día mi hijo de 4 años se para de su cama, yo lo voy a saludar y yo le digo, mi amor, de hoy en adelante vas a empezar a aprender a tender tu cama. ¿Te suena eso divertido o no? Ay, mamá, ¿cómo se hace eso? Mira, ahorita porque no es el tema como tal, pero dentro del desarrollo psicosocial del niño, el niño tiene en estas etapas la iniciativa para hacer. Entonces, los que ya son mamás y papás pueden dar, digamos, como salvedad de eso, pueden dar certeza de esto, porque cuando están en la cocina, el niño o la niña quiere ir a ayudar a la cocina, cuando están barriendo quieren barrer, ¿sí? Sin siquiera decirles, oye, tienes que barrer, tienes que coger, esto es por iniciativa. En su desarrollo psicosocial, aquí se presenta la iniciativa en estas etapas, de pronto más adelante en alguna ocasión vamos a abordar cuáles son las etapas del desarrollo psicosocial y si en este momento no educamos al niño para que tenga esa iniciativa cuando sea adulto, es complicado. Es complicado, no es difícil, igual tenemos algo que se llama neuroplasticidad y nos permite aprender todos los días y desaprender también, pero es más complicado. El niño ahorita tiene la capacidad adaptativa o la capacidad en su cerebro para aprender y absorber absolutamente todo lo que va a poner en práctica después de sus 14 años de edad. Empieza a vivirse todo como un ciclo a partir de lo que se aprendió antes de esa edad. Si tienen alguna pregunta, me indican. Entonces, después de los 3 años de edad, podemos, en este ejemplo que les mencionaba, bueno, mi amor, vamos a tender la cama. Mira, acá lo puedes ir estirando un poquito más. Cuando tú te levantes y no arregles, tu cama, date cuenta de que vas a tener que hacer más trabajo, ¿sí? ¿Qué otro trabajo vas a tener que hacer? Vas a tener que limpiar, ayudarme a limpiar los platos de la cocina, ¿sí? Entonces, ay, no, mamá, también los platos, eso no me gusta. Bueno, si no tiendes tu cama, vas a tener que limpiar los platos. ¿Quedamos así? Listo, mamá, quedamos así. Y no tuvimos que de alguna manera luchar
con el niño o sentarnos y hacerlo de manera tediosa, sino que lo hicimos como una experiencia del día a día, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esto o no están muy de acuerdo? ¿Creen que es fácil o que no va a ser fácil hacerlo? Esto de rebajar unos días, unos pesos de su mesada, es más para chicos entre los 8 años en adelante y más para adolescentes que le dan un sentido y un peso como tal al dinero. Listo. Entonces, ¿cuándo debemos impartir una consecuencia? Cuando, por ejemplo, hay negación, ay, no, mamá, qué pereza, yo hoy no quiero arreglar la cama, no quiero arreglar la cama y empieza de pronto a negarse, allí hay que impartir la consecuencia. O cuando tú le das la instrucción una vez, mi amor, tienes que arreglar la cama. ¿Sí? Recuerda que ya habíamos hablado de arreglar la cama, ve y la arregla, ¿sí? Y si ha pasado un minuto, entonces el niño va, o sea, lo llevas a que arregle su cama, pero aparte de eso me dice, bueno, cuando termines de arreglar tu cama, recuerda que tienes que ayudarme a arreglar los platos. Ay, no, mamá. Sí, no es ponerme a igualarme con el niño. ¿Cómo así que no? ¿Que por qué me estás negando? Porque hay más entonces, digamos, negación a hacer la actividad y es más como, vea que ya te dije, ¿listo? Entonces, cuando tú tomas una conducta más imparcial, una conducta más como más tranquila, pero al mismo tiempo autoritaria, el niño tiende a hacerte caso porque de alguna forma no es la mamá que siempre ve, ¿sí? Aquí también hay que percatarnos de algo que me voy a adelantar un poquito al último punto, y es todo el tiempo hablar de manera regulada con nuestro hijo, de manera cariñosa, cercana con el niño, para que cuando estemos alzando la voz y estemos siendo autoritarios con ellos comprendan que mi mamá me está dando una orden. Siempre la regulación de la voz va a ser importante y por eso siempre el cariño y el afecto que le podemos dar a los hijos en continuidad va a ser importante para que cuando yo dé una orden el niño sepa que mi mamá en ese momento me está dando una orden. Aquí hay un punto que dice, hay momentos de flexibilidad. Por ejemplo, si el niño se levantó, pero casi todos los días cumple con su deber de arreglar la cama, pero ese día se levantó de pronto un poco perezoso y se fue enseguida a ver televisión, entonces el niño, tú le dices, mi amor, no tendiste la cama, tiende la cama, ¿sí? Entonces en ese momento el chico te dice, tu hijo o el niño te dice, mamá, espera un momentico, cuando den propaganda, yo rápido voy y arreglo mi cama. Entonces yo debo tener un panorama amplio también y decir, bueno, mi hijo arregla la cama todos los días, hoy es domingo y posiblemente como que se levantó perezoso porque tuvo una semana dura, ardua. Me dice que lo va a arreglar después de la propaganda. Listo, esperemos. Sí, si después de la propaganda no lo arregla, entonces ya estamos hablando de que hay que impartir consecuencias. Vamos a hacer algo. Yo les voy a pedir también que un favorcito pequeño, y es que, pequeño o gran para mí, y es que eliminemos de nuestro vocabulario la palabra castigo, porque ella tiene una connotación, aunque en los libros de psicología hablan de castigo positivo y castigo negativo, y no estamos hablando necesariamente de pegar y este tipo de cosas, pero no me gusta la palabra porque tiene una connotación y siempre socialmente, digamos, como asociamos castigo al maltrato físico y demás. Entonces, vamos a hablar mejor de consecuencias. Y mamá, pero tú siempre con tus consecuencias y demás, no hijo, es que yo no soy la que te estoy impartiendo o imponiendo consecuencias, eres tú mismo, hay que dejarle claro al niño y el niño debe responsabilizarse de sus actos. Y mire que desde acá, desde estas etapas, con estas pautas de crianza, ya le estamos diciendo al niño, la culpa no es de afuera, la culpa siempre es de adentro hacia afuera y los estamos haciendo responsables de sus acciones, ¿sí? Entonces, le estamos diciendo al niño de alguna forma, tú eres el que recibes tu castigo, tú eres el que recibes esta consecuencia porque no cumpliste con lo que prometiste, ¿sí? Entonces la consecuencia te la das tú mismo. Recuerdas que ya habíamos pactado eso, tú mismo eres, ¿sí?
hay que tener en cuenta de que al niño le quede claro que la responsabilidad es tuya, es decir, de él y no tuya. Hay que decirle al niño, yo siempre estoy de tu lado y no en contra de ti, ¿sí? Porque a veces ellos toman esto con mucho resentimiento porque se frustran porque siempre quieren estar haciendo lo que de pronto les plazca, en el momento que les plazca, y deben saber que debemos tener, digamos, un orden en las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Siempre debemos tener hábitos y demás. Es suficiente con consecuencias pequeñas. Miren, acá hay algo importante que voy a decirles, y es que algunos padres, algunos adolescentes sobre todo, me han dicho que hay padres de familia que dejan de hablarles a ellos 2, 3 días, o que les ponen unos castigos severos, eh, les ponen unos castigos severos, ¿sí? Entonces, aquí solamente lo único que queremos darle a entender al niño es que sus acciones, el no cumplimiento de sus deberes, tienen unas consecuencias. Aquí no queremos que el niño se sienta mal, que se sienta culpable, que se sienta, bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, ya casi vamos a culminar. Aquí no queremos que el niño se sienta culpable, que se sienta mal, que se sienta amenazado, no. Aquí lo único que queremos es hacerle entender al niño que tiene unas consecuencias cuando no cumple con sus deberes. Si al niño le gusta, si al niño no le gusta lo que se le impone, ya eso está de más. Eso debemos tenerlo claro, ¿sí? Porque a veces los padres de familia, no, es que tengo que hacer algo que es lo que más le duela, ¿sí? Y es que tiene que ser algo que si yo le quito el Xbox, entonces yo sé que con eso él, ¿sí? Entonces listo, quítale el Xbox, pero quítaselo de pronto 2 horas, ¿sí? O hoy no vas a jugar Xbox, ya tú vas regulando según, digamos, el desacuerdo o la desatención que él tuvo, o digamos el comportamiento que tuvo, si la gravedad del comportamiento, tú vas regulando y dices, no, te quito el Xbox por un día completo porque esto es, no estoy de acuerdo con esto. Sí, ya habíamos hablado que si tú hacías esto, te quitaba el Xbox por tanto tiempo. Aquí es importante también saber que el niño debe de antemano conocer, o el adolescente conocer, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos de adultos y a nosotros nos ponen una consecuencia que no estaba escrito en el manual, en el reglamento interno de la empresa, por ejemplo, o en la constitución política de Colombia, nosotros lo vamos a sentir como algo injusto porque no hay un sustento formal para eso. Entonces siempre debemos pensar en los niños como que los estamos formando para su vida adulta, ¿sí? Porque es similar, pero en un mundo más infantil, en un mundo más pequeño, pero finalmente es lo que va a quedar allí guardado en su memoria para poder desenvolverse posteriormente en su vida adulta en una sociedad. Entonces, importante tener en cuenta esto con las consecuencias y eliminar, por favor, por completo los golpes, el sermón, el resentimiento, ¿sí? En lugar del sermón, más bien hacer preguntas, mi amor, ¿tú crees que eso que tú hiciste está bien? Sí, no, mamá, ¿por qué no está bien? Entonces, en lugar de pronto de estar, pero yo todas las veces le he dicho, todas, ¿sí? En lugar de hacer eso, es más bien, es mejor hacerlo por medio de preguntas. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos estas tres, el sermón, los golpes y el resentimiento? Creamos en el niño un sentimiento de culpabilidad, su autoestima empieza a declinar, el autoconcepto, soy una persona mala, soy una persona tonta. Empiezan todas esas palabras que tú le puedes mencionar cuando lo estás reprendiendo, empiezan a quedarse en su memoria y empiezan a adoptar esas palabras como su autoconcepto. Entonces, a veces en las entrevistas psicológicas, cuando se le pregunta al niño, dime 3 cualidades tuyas positivas, a mí realmente me entristece un poco cuando el niño se demora más de un minuto pensando en cuáles son sus cualidades positivas, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué es lo que me dice? Siempre, aunque el niño esté callado, siempre nos está dando información, y allí me está indicando que sus papás diariamente no le están reforzando por lo menos en un minuto del día, no le están reforzando las cualidades positivas que tiene él como niño, ¿sí? O como adolescente o como persona.
Entonces, es importante siempre tener ese hábito de agradecimiento. Acá hay una frase muy bonita que me pareció importante compartírselas y dice, el amor no castiga nunca. El acto de llamar a reflexión es un acto de amor que lleva en él la curación como fin, ¿sí? Entonces ya lo dejo a nivel de criterio personal como las reflexiones de allí respecto a lo que ya hemos venido hablando desde el principio. Aquí lo que más me llama la atención es el acto, llamar al acto, el acto de llamar a reflexión, el acto de llamar a reflexión. Y por último, ya para finalizar, siempre hay que reforzar los logros. Entonces el niño, volvamos al ejemplo de tender la cama, entonces decirle muy bien, la tendiste bien, excelente, bravo, lo haces bien. Ya cuando llevamos muchos días que el niño ha tendido la cama, entonces podemos dejar una semana sin de pronto tanto refuerzo verbal porque también se van mal acostumbrando a que si no me dicen, entonces no me siento bien, ¿sí? Y también tenemos que aprender a regular estos refuerzos verbales. Puedo después de una semana decirle, mi amor, toda la semana atendiste muy bien la cama y me siento muy feliz y muy agradecida contigo por ser tan ordenado. ¿Sí? Entonces, estos refuerzos verbales ayudan a que el niño incluso mantenga una excelente autoestima y se promueven estos buenos comportamientos y al momento incluso de yo llamarle la atención al chico, es más fácil que me haga caso porque siempre quiero ver esa mamá o ese papá hermoso, bonito, que me habla con amor. Cuando mi papá me alza la voz, yo sé que tengo que hacer caso inmediato porque ella se enoja, se pone brava conmigo y no me gusta verle su cara así, por ejemplo. Entonces, esto es importante, por eso es importante. Al momento de llamar la atención es más fácil que el niño haga caso si estamos reforzando las cosas positivas. Y por último, mediar entre la afecto y la autoridad, que tiene básicamente que ver con lo que les acabo de mencionar, que es, acá efectivamente creo que esta imagen me gustó mucho, porque vemos allí el afecto, pero también la autoridad, ¿sí? La mamá le tiene la mano al niño en su hombro, es decir, esto es un contacto, esto lo asemejamos con esa parte afectiva, y la autoridad sería, estoy orientando a mi hijo, le estoy indicando, le estoy llevando a la reflexión y no lo estoy maltratando, ¿sí? Lo estoy educando para que obedezca, para que haga mejor las cosas. No sé si en este momento tienen alguna pregunta, duda o inquietud que podamos resolver o tienen algún comentario, alguna sugerencia. No sé, antes de que ya terminemos como la transmisión. Nos quedan 3 minuticos. Ya le doy la palabra a Diego. Creo que ya puedes poner tu micrófono. Buenos días, doctor. Buenos días, mi estimado Diego. Una preguntita. Cuando el niño no tiene un interés propio, por ejemplo, en el tema de las restricciones, es decir, se le restringe el uso del PC y él se acomoda, entonces no usa el PC, se le restringe el videojuego, entonces pues tampoco le interesa recuperar el videojuego con el tema de la actitud. Ahí, ¿cuál es el paso? ¿Estímulos o premios? No sé. Dependiendo de la edad, Diego, ¿cuántos años tiene este chico? Porque creo que acá no, es Jimena la que me pregunta. ¿Cuántos años tiene? Es dependiendo, porque si es, por ejemplo, como ya habíamos visto, el chico tiene menos de 3 años, entonces los castigos allí no funcionan, ¿sí? Si el joven ya está en una edad primaria, preescolar o secundaria, ya serían diferentes las condiciones. Podemos revisar, Diego, porque si estamos impartiendo unas consecuencias y el niño o el joven, el adolescente no está haciendo caso, vamos a revisar. Lo primero que hay que revisar en sí es cómo se está dando esta parte afectiva y esta comunicación con el niño, si lo estamos escuchando, cuando él tiene necesidades, si las estamos acatando, porque muchas veces realmente por un acto de rebeldía ellos no hacen caso, ¿sí?
literalmente ellos se preguntan, es que si mi papá no me escucha cuando yo le estoy presentando de pronto algo que para mí es importante, o si ni siquiera es que yo me acerque a él, sino que ellos a veces esperan que los padres se acerquen a ellos, ¿sí? Entonces, si mi papá ni siquiera se preocupa, o mi mamá no se preocupa por preguntarme yo cómo estoy, cómo me siento, si estoy enamorado, si me gusta alguna chica, o si me está yendo bien en el colegio, o por qué no me está yendo bien en el colegio, ¿sí? O qué es lo que está pasando conmigo en el colegio. Si ni siquiera se preocupa por esto, porque yo tengo que obedecer a mis papás, porque yo tengo que escucharlos y seguir sus instrucciones. Entonces, a veces mira que no son ni siquiera las consecuencias, sino lo primero que debiésemos hacer es realmente si estoy regulando, si estoy poniendo una balanza en que yo todos los días me acerco a mi hijo, lo escucho, compartimos, vemos películas, me intereso por lo que él dice en lugar de, pero a usted por qué le gusta esos Pokémones, ¿sí? O a usted por qué le gusta esas cosas, en lugar de eso, mi amor, porque te gusta esto, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar